Bueno, mis hermanos, bienvenidos una vez más a este espacio de formación, el Centro de Formación San Ignacio, Antioquía. En el día de hoy les traemos esta catequesis muy bonita sobre la liturgia, y es sobre la participación en la liturgia, cómo debemos participar en la liturgia. Pues para ello hemos tomado como base del Concilio Vaticano II el documento, la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. Entonces, a partir de 2-3 numerales, vamos a tratar de explicarles cómo debemos participar en la Sagrada Liturgia. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos en el nombre del Señor. Bienvenidos, la paz esté con ustedes, espero les sea provechoso esta enseñanza. Podemos decir que vamos a ver en el día de hoy esta catequesis desde un punto de vista mistagógico. ¿Qué quiere decir mistagogía? Quiere decir es tratar de encontrar el verdadero misterio de Cristo vivo y resucitado a partir pues de los signos que nos expresan el sacramento, en este caso la Eucaristía, como desde todo estos elementos visibles que tenemos nosotros en la participación litúrgica, nos lleva realmente a participar místicamente en ese misterio que está escondido, pero que es real, el misterio de Jesucristo vivo. Entonces, vamos a tratar de mirar misteriosamente el qué, el por qué, el para qué y el cómo. Entonces, entendiendo el misterio, podemos vivirlo de esa forma plena, una participación plena. Bueno, podemos decir que empezar por la palabra participación, que es participar. Entonces, como lo podemos ver, aquí está en dos colores. Participación quiere decir formar parte, ¿cierto? Formar parte quiere decir en comunión con otros. Entonces, la participación litúrgica es una participación en común, no es de cada uno individual, sino es una participación en común. Cuando llegamos a reunirnos todos como asamblea de Dios, vamos todos en comunidad, porque somos una comunidad. Bueno, entonces podemos decir que la liturgia es la celebración del misterio de Cristo vivo. Entonces vamos a celebrar todos unidos ese gran misterio de Cristo vivo. Y al mismo tiempo es un encuentro, es una celebración, pero en un encuentro personal y comunitario, pero personal con Jesucristo vivo. Entonces esto hay que tenerlo bien presente. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, vamos al encuentro, a abrazarnos y a estar en comunión con Jesucristo y con nuestros hermanos. Bueno, entonces podemos decir que esta acción comunitaria requiere de algunas cosas. Una de ellas es la presencia física, y pues en este momento que estamos en este aislamiento, que no podemos ir al templo, la presencia física la estamos viviendo desde nuestras casas, pero cuando estamos normalmente ahí junto al altar, estamos en una presencia física. ¿Quiénes están en esa celebración? Digamos que la preside el ministro ordenado, el sacerdote, es quien preside en persona de Cristo. Entonces esto es importante, que el sacerdote hace las veces de Cristo, cabeza de la iglesia. Nosotros somos miembros de esa cabeza. La celebración la hace es Cristo al Padre. Entonces es la prolongación de ese misterio que se vivió hace 2000 años de la salvación, pero que hoy se actualiza. Nosotros en la Eucaristía lo que hacemos es actualizar ese momento pues cumbre de la salvación del hombre, junto con Cristo al Padre. Entonces nosotros estamos ya unidos a Jesucristo como miembros. Digamos que nosotros entonces hacemos parte de la asamblea de los que participan, y dentro de esa asamblea hay también ciertos ministerios que están al servicio de esta liturgia. Entre ellos podemos ver, por ejemplo, los lectores
los acólitos, los cantores, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Entonces digamos que estos ministerios están, como bien dice, al servicio. Aquí pues la liturgia, el protagonista es Jesucristo. Él es el único que tiene que verse. Entonces, si alguno de estos ministerios quiere opacar la figura de Cristo, está mal. O sea, no debería hacerlo. Y por eso coloqué todo y solo lo que nos corresponde a cada uno pues de los fieles que participamos, tanto nosotros como ellos o las personas que están prestando el servicio del ministerio ahí junto al altar. Entonces el protagonista es Jesucristo. Cuando una persona, un cantor un ministro, un lector empieza a hacerse ver, a mostrarse, pues es un gran error totalmente, porque está pues contradiciendo y haciendo la función que no le corresponde. Y como ya dijimos, es Jesucristo el centro. Entonces todo lo que hagamos nosotros tenemos que hacerlo con total humildad y pues obedientes a lo que dice la norma. Aquí la idea es que hay unas normas litúrgicas y debemos en lo posible tratar de ceñirnos cada uno en todo y solo lo que nos corresponde. Esto es clave. Y también esto va para el sacerdote, el que preside. Él solamente debe hacer lo que le corresponde. Hay cosas que nos corresponde a la asamblea, hay cosas que le corresponde solo al sacerdote. Todo y solo lo que le corresponde, o sea que va con una norma. Esto por eso la mixtagogía es eso. La norma lo que hace es tratar de ordenar y todo está lo mejor posible para poder celebrar plenamente este misterio. Entonces aquí dice no gustos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber sacerdotes o ministros o personas que quieren acomodar a la Eucaristía a su gusto. Aquí no se trata de gustos, sino como somos es de comunidad, somos es de todos. Para eso está hecha la norma. Una misa debe de estar vivida, organizada, igual aquí en Chinacota, Colombia, como en Wuhan, en la China, en cualquier parte donde se celebre. La misa es universal y por eso debe vivirse igual. No privada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay personas que creen que porque pagan el estipendio de una misa, entonces que pueden hacer lo que quieran, como que esa es la misa mía. Entonces no, aquí no es privada ni particular. Entonces es siempre comunitaria. Pues la idea es que todos podamos vivirla y participar. Entonces la misa no es de nadie en particular, sino todos juntos. Bueno, entonces esto aquí respondíamos como al qué es lo que celebramos, ¿cierto? Que es el misterio, el encuentro y la celebración con Cristo vivo. Bueno, y ahora pasamos al por qué. Entonces para ello sí vamos a tomar como fuente el numeral 10 de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Dice así: no obstante, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que una vez hechos hijos de Dios por el bautismo, por la fe y por el bautismo, todos se reúnan, alaben a Dios en medio de la iglesia, participen en el sacrificio y coman de la cena del Señor. Entonces, como podemos ver, esto lo hemos escuchado muchas veces, que la Eucaristía es el centro y culmen, la fuente y culmen de la vida cristiana. Pues ahí está la fuente donde la iglesia lo ha pronunciado. Numeral 10 de Sacrosanctum Concilium. Es la cumbre porque es donde tiende toda la iglesia, y la fuente, pues de ahí es donde emana la fuerza. Muy claramente estas palabras lo dicen. Todo ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Por la fe iniciamos este caminar como iglesia. Por el bautismo hemos creído y hemos sido bautizados. Entonces podemos celebrar como miembros del sacerdocio real de Cristo. Recordemos que el bautismo nos da esta facultad de ser sacerdotes, profetas y reyes. Entonces estamos incluidos dentro del sacerdocio
real de Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote. Entonces, digamos, sacerdote ministerial es el presbítero, quien la preside, pero nosotros también unidos a él, que está en persona de Cristo, nos unimos para hacer el cuerpo, como cuerpo místico de Cristo, este sacrificio, este ofrecimiento agradable a Dios Padre. Bueno, entonces vamos a mirar ahora el para qué. ¿Para qué está la liturgia? Está, vamos a leer aquí el objetivo de la liturgia. Es esa actividad o esa acción en la cual por nuestros actos, nuestros gestos, nuestros ritos, seguimos ese sacrificio, nos unimos al sacrificio de Cristo para obtener la salvación, o sea, la salvación de Jesucristo que dio hace 2000 años en la cruz, como dijimos, se actualiza y continúa hoy en día. La universalidad de Cristo quiere decir eso, que el tiempo no cuenta, es casi como eterno. Entonces el sacrificio llega hasta nuestros días y nosotros como misterio de Cristo en sus miembros también seguimos nos ofrecemos juntamente con Él. Y dice que afecta a los participantes, quiere decir que todos los que participamos de una u otra forma en la Eucaristía nos afecta, quiere decir que nos va a hacer bien, nos va a hacer mucho provecho. Entonces nadie puede ir a la Eucaristía y salir de la misma forma que entró. No, la idea es que nos afecta, y eso es lo que vamos a ver ahorita aquí, como una de las características de la liturgia es que ser fructuosa o fructífera, debe ser eficaz, nos debe transformar, mover a algo. Entonces, vemos la finalidad entonces de la liturgia es que nuestra vida sea un culto agradable a Dios, unidos a Cristo. Entonces, el culto no es solamente la celebración en el templo, sino que se expande a toda nuestra vida como un culto agradable a Dios. Recordemos en el Antiguo Testamento que los sacrificios que le agradaban a Dios era cuando se consumía el animal en la llama y solo quedaba pues las cenizas. Entonces esto agradaba a Dios. Y en el nuevo culto pues nosotros somos los que tenemos que volvernos cenizas pues en nuestra vida, desgastándonos por amor de Cristo, y esto es lo que agrada a Dios, lógicamente unidos a Cristo. Entonces siempre toda nuestra vida es unidos a Cristo, por eso debemos ofrecer todos y cada uno de nuestros actos en la vida, tenemos que ofrecerlos a Dios por Jesucristo. Entonces todo lo que hagamos por amor a Dios en Jesucristo. Hay que tratar de colocarle siempre esta intención a todos los actos de nuestra vida. Entonces vamos a seguir con el numeral 10, que tiene esta segunda partecita. Dice: por su parte, la liturgia misma impulsa a los fieles a que, saciados con los sacramentos pascuales, sean concordes a la piedad. Ruega a Dios que conserven en su vida lo que reciben en la fe y la renovación de la alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía. Enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Paremos ahí un momentico. Entonces, la idea es que tiene que haber una concordancia entre nuestra fe y nuestra vida y la celebración. Entonces, aquí no se trata de que, digamos, nosotros creemos una cosa y de pronto la celebramos ahí en la Eucaristía, pero nuestra vida es totalmente diferente. No, tiene que ser concorde a lo que nosotros creemos, celebramos y vivimos. Entonces es lo que nosotros en el plan, bueno, ahora en proceso evangelizador se tenía como el problema, ¿no? El diagnóstico que veíamos es lo que llaman el divorcio entre fe y vida. Entonces una cosa creemos y otra cosa hacemos. Celebramos y todos muy santos, pero salimos del templo y nuestra vida totalmente diferente, ¿no? Entonces lo que nos pide es que tiene que haber una concordancia, tiene que ser verdaderamente que
que la respuesta de la fe sea en nuestra vida. Dice, por tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, emana hacia nosotros la gracia como de su fuente, y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación a Dios, a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Entonces ahí la idea es la eficacia, tiene que dar fruto, como decíamos. ¿Y el fruto cuál es? La gracia, es el Espíritu Santo. Coloquemos aquí Espíritu Santo. Que recibiendo a Jesús sacramentalmente estamos recibiendo la plenitud de Dios, porque Dios es uno y trino, es inseparable. Entonces estamos recibiendo al Padre juntamente y al Espíritu Santo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo precisamente por eso, porque habita en nosotros. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, pues nos tiene que mover a la caridad de Cristo, porque el Espíritu Santo se derramó en nuestros corazones ese amor. El Espíritu Santo es amor, entonces tiene que expresarse ese amor de Cristo, que es nosotros, que pasamos a ser otros Cristos. Al recibirlo, nosotros como miembros entramos a ser otros Cristos, y pues debemos dar ese testimonio de caridad de Cristo. Y toda esta gracia pues nos lleva a la santificación de nosotros los hombres y a la glorificación de Dios. Este es prácticamente el objetivo final de la Iglesia. Como ya veíamos en otro video, la Iglesia está hecha para la santificación y la salvación del hombre y la glorificación de Dios. Entonces la idea es que todo esto no es porque tenemos que ir a celebrarnos como un precepto, sino que todo esto es porque Dios nos quiere santos como es el Padre, y así pues glorificamos a Él, que es el Creador, el Salvador. Entonces todo esto siempre tenemos que tener la mentalidad de que es para agradar a Dios, para su glorificación y para nuestra santificación. Bueno, y ahora finalmente pues vamos a ver el cómo debemos celebrar, participar, que es básicamente el fondo de esta catequesis. Cómo debemos participar. Entonces vamos a tomar el numeral 11 de la Sacrosanctum Concilio. Dice así: mas para asegurar esta plena eficacia es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo. Colocamos aquí en primera parte, ¿qué quiere decir recta disposición de ánimo? O sea, ir preparados interior y exteriormente, con unas actitudes primeramente interiores. Entonces tenemos que saber a qué es lo que vamos, como decíamos, con unas disposiciones de fe, con plena fe, con dispuestos a la conversión, a recibir esa gracia de la conversión, y con disposición de comunión, como decíamos, que somos comunidad de hermanos. Entonces con esa actitud de comunión, con actitud de entrega, total entrega a Dios, y de servicio. También si hay que prestar algún servicio, si el sacerdote nos invita a participar como ministro en ese momento, que no hay personas, o que alguien necesita algo y estamos disponibles, pues precisamente tenemos que estar como reyes que somos desde el bautismo. El reinado de Cristo consiste en el servicio, entonces tenemos que ir con ese espíritu de servicio, así con todas las actitudes internas, que nuestro corazón pues estén abiertas a ese encuentro real con Cristo vivo. Que pongan su alma en consonancia con su voz. El alma en consonancia con su voz. Esto también es muy importante, que nosotros a veces, pues como somos por naturaleza distraídos, tendemos a mirar cosas y eso, y entonces la mente pues se nos va, y al irsenos la mente, se nos va el corazón, la voluntad, y entonces mecánicamente, pues como vamos seguido a misa, pues sabemos cuáles son las respuestas. Entonces
el Padre está diciendo, el Señor esté con nosotros y nosotros con su Espíritu, y estamos mirando, estamos pensando en la casa que estamos haciendo, o muchas distracciones que tenemos. La idea es que el alma tiene que estar en consonancia con la voz. Entonces tenemos que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, esa gracia de que podamos vivirla desde nuestra alma, que no nos distraigamos, sino que estemos plenos en el altar, en el misterio que se celebra. Y colaboren con la gracia para no recibirla en vano. Entonces, como tercera exposición nos dice que colaborar con la gracia de Dios. Entonces, como podemos ver, la gracia es la que recibimos cuando hay una participación plena, ¿no? Entonces tiene que ser fructuosa, fructífera. Entonces, colaborar con la gracia, ¿qué quiere decir? Pues la gracia se nos da ahí, pero para que dé fruto tenemos que poner de nuestra parte, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, esa gracia, no es, San Pablo decía allá en la 2 Corintios 6, 1, pues que no, para no recibir la gracia en vano, como el que echa, digamos, en un costal agua, entonces, o como el que da puños al aire. Entonces, quiere decir que si vamos a misa y luego no ponemos de nuestra parte en nuestra vida, en la gracia que hemos recibido, pues todo se pierde. Es como si no fuéramos ido a misa. Entonces ya lo tomamos más como en un cumplimiento. Cumplimiento quiere decir cumplimiento. Entonces la idea es que verdaderamente pues salgamos de la misa, que misa en última significa misión, ¿no? Es lo que va a ser nuestra misión en la vida. Se extiende, no es solamente la misa del domingo, sino la misa tiene que llevarnos a la vivencia, al culto, como decíamos, durante toda la semana. Siguiendo entonces en el cómo, estamos hablando, cómo celebrarla plenamente, vamos a tomar el numeral 48, dice: por tanto, la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos asistan a este misterio de fe, no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, como decía Martín, participen consciente, piadosa y activamente. Entonces vemos ya aquí tres características. Consciente quiere decir con la mente, piadosa quiere decir con el corazón, y activamente pues como la tenemos que nosotros aquí vemos, aquí se me faltó las otras tres formas de la acción. Entonces activamente, pasémonos aquí en esta parte, cómo participamos nosotros activamente. Entonces, aquí decía que requiere la acción común, la presencia física, y esa presencia física nosotros nos tiene que llevar a una identificación en las actitudes. Entonces digamos que las actitudes con que participamos en los actos y todo, tiene que ser en común, ¿no? Identificar, conocer. Identificar quiere decir conocer cada uno de los actos, de los ritos que se están celebrando. Si nosotros vamos a una Eucaristía, pero no sabemos qué parte, qué rito de la liturgia se está viviendo, si estamos en la liturgia de la palabra, si estamos en la liturgia de la Eucaristía, si estamos en qué parte, en qué oración, o no sabemos por qué el Padre hace esto, por qué esto, qué significa esto, pues entonces no hemos identificado el misterio de lo que se está celebrando. La idea es que tenemos que tratar de conocer, estudiar un poco lo que es la misa, la celebración, para poder entenderla y poder identificar. Esto sí es clave, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces tenemos que identificar, es conocimiento. Y ya conociendo tiene que haber una unidad en los gestos y en los movimientos. Entonces digamos que, como decíamos, la liturgia se vive en comunidad. Pues tenemos que ser así como los ángeles son en el cielo, unidos, no cada cual por su lado. Entonces, si tenemos que colocarnos de pie, todos de pie. Si tenemos que sentarnos, todos sentarnos. No tenemos que esperar que el sacerdote nos diga, pueden sentarse y vamos a escuchar la palabra de Dios. No, es que sabemos que
que tenemos que sentarnos porque ya nosotros conocemos la liturgia. Es más, estas palabras de pueden sentarse y eso, el sacerdote no la celebra, en el canon no vienen. Esas palabras sobran, digamos, dañan o opacan un poco la liturgia. Entonces estos comentarios que el sacerdote hace, extras, por tratar de catequizarnos a nosotros en la liturgia, no deben ir. La catequesis tenemos que hacerla antes o después en tiempos diferentes a la celebración. Entonces la idea es que ningún sacerdote esté dando indicaciones de que se siente o que celebre o que ponga las manos así o que no, todo eso tenemos que saberlo. Entonces tiene que haber unidad. Entonces todos nos paramos, todos nos sentamos, todos nos arrodillamos. No es que nos arrodillemos el 70% y el 30% de la asamblea esté de pie, no. La idea es que todos estemos arrodillados. Si alguna persona por dificultades, por enfermedad, por lo que sea, no puede arrodillarse, pues ya pues el canon le permite estar de pie, pero por extrema necesidad. Entonces la idea es eso, y los movimientos. Entonces si tenemos que hacer algún movimiento, digamos, la paz, un saludo de paz, es con el de al lado, con la mínima, digamos, esto no es un encuentro social, es un encuentro con Cristo que está en el altar. O sea, digamos, ahí nos reunimos todos como asamblea, pero no es para estar con nosotros solamente cuando el sacerdote nos lo pide. Y la única momento que nos lo pide es aquí, cuando dice, pueden darse un signo, un saludo de paz con el que está al lado. Esto dice el canon, y solamente es con la persona que está al lado derecho o al lado izquierdo. Ya si no hay nadie en la banca, pues podemos dársela de pronto disimuladamente a la persona que está atrás y adelante, porque es que esto se está convirtiendo pues como en un acto social. Entonces si estamos en la mitad del templo y nuestro primo, nuestro amigo está allá en la primera banca, salimos hasta allá a darle la paz o al sacerdote. Pues digamos que en nuestra tradición aquí a los niños se les está permitiendo salir de la asamblea al presbiterio a darle la paz al sacerdote. Pues digamos que esto no está dentro de la norma litúrgica, pero se está permitiendo pues porque Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Entonces no se les puede prohibir ese deseo que tienen ellos de darle la paz al sacerdote. Entonces esos gestos tienen que estar en unidad. Entonces si el sacerdote pasa del rito de la paz y entra lógicamente ya el Cordero, está diciéndonos que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Tenemos que estar totalmente con los ojos, con el corazón, con los oídos en el misterio, y no tenemos que estar por allá todavía dando la paz ni esto. O sea, todo tiene su momento y es limitado. O sea, para poder nosotros estar en consonancia, en unidad, tenemos que saber que hay momentos que son limitados. Entonces, unidad y coincidencia en las palabras y actos. Entonces tiene que ser total, en la mayor forma de coincidencia. Entonces todo tiene que tratar de coincidir. Digamos, si hay un canto, no es que unos están por un lado y otros están por otro lado. Que si es la oración del Padre Nuestro, unos estén empezando el Padre Nuestro y los otros ya van terminando porque están acostumbrados a rezarlo en sus rosarios en la casa. Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. No, la idea es que el que preside, el sacerdote, es el que lleva como el ritmo de la oración. El sacerdote también se une a la oración del Padre Nuestro y pues tiene el micrófono. Él debe ser el que ponga el orden y el ritmo a esas palabras, a esa oración, digamos, que debe ser que pase por la mente y el corazón, que salga de la boca pero pasando por la mente y por el corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es una oración, es una plegaria que agrade a Dios, no es simplemente una oración de repetir y pues que ni pase por el corazón ni pase por la mente. Entonces estas acciones requieren, como dijimos, estas actitudes, ¿no?, de coincidencia en las palabras, en los actos, unidad en los gestos y movimientos, identificación en los actos
y nuestra presencia física. Entonces queda claro qué es la participación. Sean instruidos con la palabra de Dios. Instruidos. Lógicamente, pues está la primera parte de la liturgia, es la celebración de la palabra, se hacen las lecturas, y luego la homilía o el sermón es donde nos instruye. Precisamente el sacerdote, el sermón también tiene que tener esa característica. El sacerdote no puede sacar el sermón de la palabra de Dios. Lo posible tiene que tratar de explicar lo que hemos oído, y precisamente el sacerdote es para eso. Dios le da el Espíritu Santo para que nos pueda explicar a nosotros los fieles la palabra de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos es estar atentos y con el corazón palpitante, decía por ahí un sacerdote, oídos abiertos y corazón palpitante a las enseñanzas del sacerdote. Se fortalezcan en la mesa del Señor. Entonces, quiere decir que a la Eucaristía en lo posible debemos ir en gracia. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al encuentro, a la comunión con Dios, esencialmente en la mesa. Tenemos que ir a comer, a alimentarnos, porque en ayuno nadie puede vivir sin comer. Entonces la idea es que el espíritu, nuestro espíritu necesita de Dios, de ese influjo divino para poder fortalecernos y pues seguir nuestra actividad en la vida con Jesucristo. Dice, den gracias a Dios. Entonces otra cosa que tenemos que hacer siempre es dar gracias a Dios, y por eso en la liturgia dice, el sacerdote dice, den gracias a Dios, y nosotros decimos es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, dar gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, por la obra, el mérito de Jesucristo que dio la vida por nosotros, siempre y en todo lugar. Tenemos que estar agradecidos por Jesucristo, por la obra de la redención. Entonces que eso no se nos olvide. Si estamos en la casa por allá haciendo alguna cosa, en la cocina, si estamos en el estudio, si estamos jugando y nos acordamos de Jesús, siempre en todo momento y lugar, estar agradecidos a Dios Padre por Jesucristo, por nuestro Señor. Y por eso pues tenemos que tener siempre presente todo lo que Cristo vivió, el mérito de toda su vida, todas sus acciones, todo lo que Él por nosotros hizo, porque eso tenemos que agradecer en base a eso. Por eso está en la palabra de Dios y quedó ahí. O sea, tenemos que estudiarla y tratar de llevarla también a nuestra mente, tenerla en nuestra memoria. La mejor película no son las que pasan Netflix y eso, la mejor película es la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vamos a nosotros a celebrar precisamente en la Eucaristía. Entonces hay una partecita de la Eucaristía que se llama la anámesis, quiere decir es el recuerdo de esa obra de salvación, para que yo, teniendo claro qué fue lo que hizo Dios por mí, yo pueda agradecerlo. Entonces vamos a la Eucaristía a dar gracias a Dios. Y el catecismo dice así, que la liturgia también se denomina la acción de gracias, tiene varios nombres. Dice, dicen que la Eucaristía es el sacrificio, esta es la principal, es el sacrificio, que es el encuentro en la mesa del Señor. Todas estas son, digamos, cosas que vivimos nosotros. Aprendan a ofrecerse a sí mismos, al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él. Entonces la idea es que en el sacrificio se ofrece a Dios algo. ¿Qué es? Estamos ofreciendo a Cristo y nosotros juntamente con él nos unimos al sacrificio de Cristo. Entonces cuando allá empieza el ofertorio en la patena sobre el altar, se colocan las especies. Nosotros dentro de esas especies estamos incluidos toda nuestra vida, digamos los problemas que tengamos, y también pues digamos las obras buenas que hayamos hecho, todo lo ofrecemos a Dios y nos unimos ahí en el sacerdote, que es quien preside y hace las veces de Cristo.
nos unimos a Él. O sea, y no es individual, como decía, no es individual la petición mía, sino que al mismo tiempo asumimos las peticiones y las ofrendas de todos los fieles que participamos junto con el sacerdote. Por eso el sacerdote dice, oremos, quiere decir que estamos unidos todos y simplemente nosotros contestamos amén, quiere decir que estamos de acuerdo, que así es. Y entonces es el pueblo de Dios unido a Cristo, ofreciéndonos juntamente al Padre como ofrenda agradable. Dice, se perfeccionen día a día por Cristo, mediador en la unión con Dios y entre sí. Entonces, se perfeccionen día a día. Entonces, aquí viene nuevamente la eficacia. Tenemos que dar fruto. O sea, esto es un caminar y es de perfección. La gracia tiene que ir actuando gradualmente. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más días yo tengo que ser más santo. Por allá en San Lucas dice que el niño crecía en sabiduría, en gracia, delante de Dios y de los hombres. Nosotros, así como ese niño crecía en sabiduría, nosotros y santidad, nosotros tenemos que ir creciendo en santidad, porque cada día vamos comulgando, vamos recibiendo a Cristo, luego nos vamos haciendo más santos. Entonces esta vida, entre más años, no tenemos que ser cada día más pecadores, aprendiendo más resabios, siendo más malos, sino es al contrario, cada día más santos. Si ayer era pecador y tenía, digamos, esta forma de actuar indebida, hoy tengo que tratar de superarla. Esto es un ejercitarnos nosotros también en la fe, cada día más santos. Entonces ir perfeccionándonos día a día con Cristo, dice aquí, ¿no? Por Cristo, mediador en la unión con Dios. Siempre tenemos que tener en cuenta que es con Cristo, unido a Él, que nos vamos perfeccionando. Y esa es precisamente una de las gracias que da la Eucaristía, que ninguna Eucaristía se queda sin su fruto, digamos, el que Él tiene por sí mismo. Así nosotros no queramos en nuestra vida dar fruto, de alguna forma esa comunión da fruto, de alguna forma esa Eucaristía nos está haciendo mejores, nos está perfeccionando. Dice, para que finalmente Dios sea todo en todos. Entonces, este es el objetivo, Dios sea todo en todos. Entonces, todo el misterio de Dios es que Él lo llene todo, empezando y terminando por el hombre, por cada uno de nosotros. Dios tiene que llenarnos totalmente a nosotros y estar en todos, que es como el ideal, que todos estemos llenos de Dios, que todos pensemos como Dios y actuemos como Dios. Este es como, digamos, es el cielo en la tierra. Y lo que es la Eucaristía, la liturgia, es un cielo en la tierra. Pues esperamos que esta breve catequesis nos ayude a hacer cada día, a participar de una mejor forma plena en la misa, y pues que algún día realmente, como Dios lo quiere, seamos todos en Él unidos y para que el mundo crea que realmente la obra de Dios se da en la unidad de sus hijos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien.